Tenemos el agrado de poderles presentar a nuestro invitado. Él se llama Aldo Ordivasi y les voy a leer un poco, ¿verdad? Compartirles un poco acerca de su ficha bibliográfica. En julio de 2019 obtuvo la certificación en teoría del aprendizaje musical propuesta por Edwin Gordon, tomando presencialmente en Córdoba, Argentina, con la maestra Victoria Carbó del Instituto Gordon de Educación Musical de España. En el año 2020 da continuidad en medio de la pandemia a todos los programas musicales, incluyendo los programas para edades tempranas online, sin detener en ningún momento las clases para su comunidad y apoyando a otras comunidades mediante la implementación del video podcast Amor al Arte, dando a conocer a profesionales de Guatemala, Centroamérica, América del Sur, México, Estados Unidos y España. Brinda charla para profesores Gordon de América Latina, fomentando la implementación de los programas musicales educativos para sus comunidades online. Inicia el programa Mamás Musicales, que es el empoderamiento de la mujer a través de la música en 8 semanas, y toda la educación musical al ser el primer programa en el mundo de su tipo. En el año de junio de 2020 a febrero de 2021, brinda guitarra, taller internacional asincrónico online, gratuitamente con participantes de España, México, Centroamérica, Argentina, Perú y entre otros. Incluye a maestros invitados de Centroamérica y Estados Unidos junto a sus clases. En diciembre de 2020 realiza el Festival Internacional de Guitarra Suzuki Centroamérica 2020 con Andrea Cano, brindando el curso Guitarra Suzuki en medio de una pandemia por parte de la Asociación Suzuki de las Américas, participando niños, así como profesores, en su mayor parte ubicados de Centroamérica, Perú, Estados Unidos y Arabia Saudita. En febrero de 2021 cumple 20 años en la Dirección de Estudio de Guitarra Paco Godoy y al Arte. Marzo 2020 fortalece su propuesta de geometría del talento aplicándola en Casa Montessori by Organic Moms, Guatemala, Colegio Epic Imagine Preschool. Mayo 2021 realiza el primer campamento internacional de música online Semillero del Talento del Arte y Estudio de Guitarra Paco Godoy, participando sus alumnos de estimulación musical temprana e iniciación musical con Rosalinda Pérez Rojas de Perú, así como sus alumnos de guitarra y guitarra Suzuki con Andrea Cano de Houston, Texas. Y actualmente se prepara como maestro invitado para participar en julio próximo en una actividad realizada por la Asociación Mexicana del Método Suzuki y Suzuki Kids Veracruz, bajo la coordinación de Priscila Meneses para brindar masterclass de guitarra Suzuki a niños de México de manera online. Se prepara también para la certificación de guitarra Suzuki Book número 7, así como la realización del 6º Festival Internacional de Guitarra Suzuki Guatemala 2021 con la maestra Andrea Cano y William Coster de Estados Unidos. También prepara, en colaboración con otras instituciones, el primer Festival Internacional Suzuki en la Historia de Honduras. Brinda capacitaciones para profesionales de la educación y áreas terapéuticas para la aplicación y creación de herramientas musicales según las necesidades individuales de los participantes, así como la preparación para obtener o optar a certificaciones internacionales ante la Asociación Suzuki de las Américas y el Instituto Gordon de Educación Musical de España. Brinda el taller Mamás Musicales, así como Papá Musical, que son herramientas para hacer música con tu hijo en computadora para videojuegos y contenido audiovisual. Además de los procesos de estimulación musical temprana, iniciación musical, guitarra Suzuki, programa de dominio instrumental para jóvenes y adultos y programas de inclusión e integración. Sin mencionar sus iniciativas artísticas como la dirección musical del Grupo Andamio, Teatro Raro y su música original. Y actualmente estudia terapia neurosensorial con Ana Fajardo. Muy bien, maestro Aldo Ordivasi, el tiempo es tuyo. Hola. Hola. Mariano. Hola. Mariano. Hola. Hola a todas. Hola. 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 Hola a todos. Cuando hablamos de la música, Hola. hola, hola, hola.
Qué gusto estar con ustedes. Cuando hablamos de la música tenemos que partir que todos los sonidos provienen de vibraciones. Esas vibraciones provocan estos sonidos que escuchamos. Por lo tanto, los sonidos dentro de la física son un tipo de energía. El mismo tipo de energía de la energía cinética, como cuando lanzamos un objeto que llega hacia nosotros. Estas frecuencias, dependiendo del número de vibraciones, hacen que otros cuerpos también vibren por resonancia, por afinidad. Nuestros órganos internos vibran con ciertas frecuencias ante ciertos sonidos. Les invito a que piensen de aquí en adelante en la música y el sonido a través de la física, a partir de la física, y piensen en todos los efectos que el sonido puede brindar físicamente de muchas formas. Se calcula que los gritos de un estadio gritando un gol tienen la misma energía suficiente para calentar una taza de agua. Existe un libro que se llama Terapia del Sonido de Olivia Dewhurst and Maddock. Luego les voy a dejar un poco de la bibliografía para que puedan investigar más de esto. Dentro de la música hay sonidos naturales. Hola, yo me llamo Aldor. Por acá está Stephanie que me invitó. Stephanie. Todos nuestros nombres los estamos diciendo solo con dos notas, una relación de primera y tercera. Sol, si. ¿Sabías que los bebés, cuando ellos empiezan a hacer sus primeros sonidos naturales, los hacen afinados en terceras? Y que hay cantos de pájaros que están afinados también. Bien, dicen que la música es un lenguaje, sin embargo en realidad es al revés. El lenguaje es un tipo de música. La música se trata de sonidos, alturas, vibraciones, timbres, duraciones. Y todos los lenguajes del mundo, más allá del idioma que se hable, se tratan de eso. Sonidos, alturas, timbres, duraciones que permiten que les pongamos un significado. Entonces, más que la música ser un lenguaje, el lenguaje es un tipo de música. Y eso replantea toda la forma de comprender, la forma en que aprendemos. En Mesoamérica tenemos una gran riqueza histórica. Creo que hoy ha sido un día muy especial para ustedes hablando de ese tema. Desde la época precolombina teníamos música, por lo tanto personas que se dedicaban a la enseñanza, a hacer instrumentos musicales, etc. Pero la historia precolombina en nuestra área en Mesoamérica es distinta a la de Europa. Acá no se trató de hacer tablas de notas ordenadas, sino se trató más bien de ciertos sonidos con cierto significado. Acá tengo una serpiente. Pero que suena como una paloma. ¿Por qué una serpiente que suena como una paloma? Primero, la dificultad técnica de hacer que algo, una escultura, suene como lo que representa. Hay una gran dificultad técnica ahí. Y segundo, acá es una paloma porque es el alimento de la serpiente. Y aquí en Guatemala la serpiente es el can, que tiene que ver con la justicia. Y la paloma tiene otro significado más profundo. Hoy es Ajpú. Es el día ideal para aprender de los ancestros, de los abuelos y de todo lo que tiene que ver con la música. Si nosotros no estuviéramos conscientes de cosas como esta, los educadores musicales seríamos el último paso de la conquista al llegar a un lugar dentro del interior y en vez de averiguar cuál es la música de los abuelos y la música que hay ahí, imponer esa música que viene como paso final de la conquista. Entonces las personas que estamos en la educación musical y tenemos conciencia de esto, tratamos de aprender lo máximo de la educación musical de lo mejor del mundo, sin olvidar que las raíces y lo más importante sigue estando ahí, dentro de las raíces de nuestros pueblos originarios que tenemos el gran privilegio de tener dentro de nuestro mismo país. Hay una tendencia en los países latinoamericanos de sacar a la música del pensum de estudios. Esta tendencia tiene que ver con fomentar Hollywood y esta conquista, colonización actual que existe a través de los medios. No se trata de que nosotros podamos tener arte, cultura, expresión, que hagamos películas donde se muestre cómo somos nosotros, sino que más bien consumamos las de otros y acá se haga mano de obra que sea utilitaria y que sirva con la voz baja solo para ciertos aspectos. De esa manera, en diferentes países de América Latina se ha suprimido la música de una manera consciente y sistematizada. Y Guatemala no fue la excepción. Nosotros hace 22 años perdimos la educación musical dentro del pensum. Me imagino que muchas de ustedes se van a enterar hoy que nosotros la educación musical en Guatemala no la tenemos dentro del pensum. De hecho, hace 22 años. Esto ha socavado las instituciones. Hasta hace poco todavía teníamos un magisterio de música con 4 años. Cada vez que yo conocía a una jovencita o a un jovencito graduado de magisterio de música, a mí me temblaban un poco las piernas, porque yo sabía que tocaba marimba, piano, cantaba, hacía dirección coral, tocaba guitarra y tenía otro
muchas más cosas detrás de Arsenal para compartir. Mis respetos para todas las personas que lograron cursar el magisterio en 4 años. Luego socavaron esto porque acabaron con la educación musical cada vez más profundamente y por lo tanto ese precioso magisterio se perdió y pasó a ser una carrera de 2 años que se incentiva que desaparezca. Esto afecta al mismo tiempo a la educación superior. En Costa Rica ellos están exportando pianistas, exportando músicos y poseen un doctorado solo en guitarra. Mientras que en Guatemala estamos muy lastimados y personas como su servidor me siento como un guerrillero de la música, como una especie de hacker y realmente somos personas en peligro de extinción en cuanto a lo que hacemos. Suiza es un ejemplo increíble. Ellos por una iniciativa social, ellos instituyeron la música como parte del pensum, no como parte del pensum, más allá, la música está presente en todos los niveles educativos. Uts y petik haskubi lewanima, uts y petik haskubi lewanima. Bienvenidas, que dice su corazón. Bienvenidos, ¿cómo está su corazón? Este es un pequeño arreglo de cómo saludan en nuestras comunidades acá en Quiché, saludando al corazón de las personas en primer lugar. Existe un foro latinoamericano de educación musical que nos guía a todos los educadores musicales de América Latina y nos insta a no casarnos con una corriente pedagógica única, sino a vivir pedagogías musicales abiertas. En Guatemala existe el Foro Latinoamericano de Educación Musical y yo les invito a que aprendan un poco más de él porque ahí es donde nos podemos agrupar para devolver la educación musical al currículum de Guatemala. Una historia de las personas como Ethel Batres, que es autora de libros que van desde preprimaria hasta básicos. No está de cabeza, la mía no está de cabeza en ilustración. Desde preprimaria hasta básicos, aquí tengo algunos de sus libros. Todos estos libros son hechos en Guatemala por una autora guatemalteca que tiene en mente las comunidades guatemaltecas y por qué hacemos música en Guatemala. Ella es Ethel Batres. Ella ha luchado en los 20 años junto al FLADEN por devolver la educación musical a Guatemala. Fue declarada no grata, imagínense eso, por el ministerio, por esa misma lucha. Ya no la dejaban entrar a donde ella tenía que defender. Entonces les invito a que conozcan a más personas como Ethel Batres, a que podamos agruparnos también en el Foro Latinoamericano de Educación Musical. A Ethel Batres hubo una ministra de Educación que le dijo: mire, ¿sabe qué? Yo odio la música, yo odio la educación musical. A mí me iba terrible cuando yo estaba estudiando la flauta, eso era lo peor, lo más horrible para mí. ¿Y saben qué es lo triste? A mí me pasó algo similar. Cuando yo salí de básicos, yo dije en mi vida cualquier cosa menos música. Así, sobreviví música porque otros sacaban la flauta y yo aprendía un poco de oído con ellos, pero no pude entender la forma que me enseñaban. Entonces yo entendí que el problema con personas como esta ministra no es que odien la música, es que odian la experiencia que recibieron a través de sistemas tradicionales, que primero les enseñaban a leer cuando ni siquiera sabían tocar un instrumento. Eso es como que vamos a aprender matemática en japonés. Primero tenemos que ir a ver qué es el japonés y luego poder referirnos a él. Bien, en el camino yo conocí a una persona en el colegio que tocaba la guitarra, un compañero de estudios. Esto fue traumático para mí positivamente. Luego conocí a un cantante de rock. Luego conocí a un cantante de tango a sus 78 años. Con ellos eran pedagogos callejeros que hacían que la gente lograra sus objetivos, sacara su música, además de todo lo que cultivaban para sí mismos. Esto combinado con dos experiencias familiares. Mi hermano, que es un joven con discapacidad, y mi papá, que tiene un accidente donde también automáticamente queda con discapacidad, la incapacidad de poder generar nuevos recuerdos y con muchas necesidades de atención. Todo esto me hizo acercarme más a poder aprender cómo ayudar, cómo poder colaborar con ellos, cómo entendernos, cómo comunicarnos. En ese camino se atravesó en mi vida el método Suzuki. El método Suzuki tiene 3 nombres. Método Suzuki porque el maestro Suzuki fue quien lo planteó, maestro Shinichi Suzuki de Japón. Se llama método de la educación del talento porque él descubrió o planteó que el talento es una habilidad que puede ser desarrollada. Y finalmente se llama método de la lengua materna
porque él, buscando la forma más universal en que las personas desarrollamos una habilidad, se encontró con que hablar nuestro idioma materno era esa habilidad que podría darnos las muestras para tomar ejemplos, para poder aplicarlas en otras áreas. Entonces el método Suzuki plantea que debemos generar un entorno que nos estimula hacia un área, el español en el caso de la lengua materna. Debe haber un ambiente positivo. Una mamá no regaña a un bebé cuando empieza a balbucear, lo felicita, le dice di esto, di lo otro, le hace repetir. Debemos causar repeticiones de una manera natural, que no se sientan como que tengo que hacer 20 veces esto, sino canto y cuando siento las hice 50 y no las conté. Bien, estos son algunos de estos factores que están del método Suzuki. El método Suzuki se encuentra con otras pedagogías contemporáneas y rompen, precisamente son lo opuesto a lo que sufrió esta ministra y a lo que también sufrí yo de alguna manera. Ven la música al revés. Primero escuchamos mucho la música. Luego se forma en nuestra mente lo que el maestro Edwin Gordon de Estados Unidos menciona como audiation. No tiene traducción al español. La audiation es el pensamiento musical. Como cuando yo les digo pam, 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 y en su mente suena eso es audiation. Cuando ustedes han escuchado lo suficiente una pieza como esta, ustedes están listas para poder tocarlo, en cualquier instrumento musical. Están a un paso, ¿sí? Entonces, aquí se encuentra la pedagogía Gordon, el método Suzuki, Dalcroze, todas las pedagogías musicales contemporáneas confluyen aquí. Ahora bien, cuando yo empecé a trabajar con estimulación musical temprana e iniciación musical, me empezaron a hablar personas inesperadas hasta cierto punto. Personas que tenían familiares con discapacidad y que venían a que pudiéramos hacer programas para ellos. Uno de los ejemplos más valiosos y de los que más aprendí de CEAL en México, junto a la licenciada Mirna, que perdón que olvidé su apellido en este momento, pero con ellos tuvimos alumnos que nacieron sordos, recibieron una operación con implantes cocleares y a partir de ahí están conectados técnicamente para oír. Sin embargo, su cerebro nunca ha tenido el entrenamiento para decodificar qué es un sonido, separarlo de otro y mucho menos poderle poner un significado. Entonces es un entrenamiento para que el cerebro pueda aprender a distinguir. De la misma manera trabajamos con la Fundación Margarita Tejada para niños con síndrome de Down, Fundación Guatemalteca por el Autismo y en este momento con terapia neurosensorial de Ana Fajardo. Otro de los libros que les recomiendo ahora y es una certificación que pueden tomar en Guatemala con ella. Ella no encontraba solución para sus hijos con ningún diagnóstico en Guatemala y ella misma tuvo que viajar a otro país y encontrarse con esto que ella llamó la terapia neurosensorial. Actualmente ella certifica personas, tiene el aval, digamos, de la institución en Houston, Texas. La única cita que voy a leer textualmente hoy es esta, donde yo pude sentir por qué es que tenemos esta confluencia y resolvemos tantas cosas a través de la música, de las mismas cosas que a veces están luchando en terapias del habla y en otras terapias para poder desarrollar la habilidad. Acá hay una cita donde mencionan a Airés con sus discípulos que plantean la integración sensorial, considerándola en la actualidad como un marco teórico para el entendimiento de la conducta humana, concretamente en los niños, y relacionando su conducta con la capacidad del sistema nervioso para procesar e integrar información sensorial que se recibe tomando en cuenta la capacidad de la neuroplasticidad. A mí toda esta parte de las podas neuronales que tenemos a lo largo de la vida me ha resultado fascinante porque yo pienso y entiendo el cerebro que viene sin saber a qué tipo de mundo se va a enfrentar, cuáles van a ser las habilidades que va a necesitar especialmente para poder sobrevivir. Entonces, desde antes de nacer, todas estas redes neuronales están ahí, están armadas, pero hasta el proceso de mielinización es cuando se van activando y se van activando según las necesidades. Si hay mucha información de un área, esa información hace que esa área se ponga más fuerte y las otras áreas débiles que parece que no van a tener necesidad de uso ante este entorno parecieran quedar débiles y ceden entonces para que esta otra área se expanda. Esto lo vivimos a través de la música y nosotros tomamos muy en cuenta que junto al sistema vestibular y al área, a la sensopercepción, el oído es el primer sentido que está activo desde el vientre. Desde ahí empezamos a tratar de decodificar el mundo, a querer comprenderlo y se forman estas primeras redes neuronales que a continuación van a ser las inteligencias múltiples, las áreas matemáticas, lingüísticas, kinestésicas, espaciotemporales,
las áreas de las habilidades interpersonales, intrapersonales, de apreciación naturalista. La música, por lo tanto, desde ahí ayuda a las 8 áreas y nos permite tener herramientas que podemos crear para fortalecer estas 8 áreas. Lo que a mí me fascina de la terapia neurosensorial es que va más allá del diagnóstico. Considera que hay ciertas partes del cerebro que no se han desarrollado plenamente y trabaja el fortalecimiento de esas áreas y se logran resultados muy interesantes. Yo en la experiencia propia veo también cómo se interrelacionan las inteligencias entre sí. Casos curiosos que he tenido en lo personal: un niño que no tenía control de sí mismo, no se podía sentar, no podía concentrarse, tomar la guitarra por mucho tiempo. Resulta que cuando jugábamos de escuchar las variaciones con la pelota, no podía agarrar una pelota. Papá le tiraba la pelota y literalmente le pasaba entre los brazos. Y era un niño a una edad que ya realmente se tendría que estar resuelto. Conforme trabajamos estas otras áreas, lo vimos madurar en otras a la vez. Bien, para no tardarme demasiado, sé que tenemos el tiempo muy limitado. Quiero compartirles nada más algunos de los hitos que hemos tenido y tratar de vincular esto que les estoy hablando, que sé que es difícil o nos ha sido hasta ahora muy difícil llevarlo a toda Guatemala, que es parte de lo que nosotros queremos. Hemos tenido alumnos desde el vientre, básicamente mamás que saben que existe provecho de la música, tanto para ellas como para su futuro bebé. Mi primer clase presencial antes de la pandemia, una niña de 30 días, sus papás ya sabían de qué se trataba y la primera salida de casa fue hacia una clase de estimulación musical temprana aquí. Con 1 año 2 meses tuvimos a un bebé en una clase de estimulación musical temprana que él tenía experiencia y llegó otro bebé nuevo que tenía las maracas de cabeza, un bebé más pequeñito. Este bebé de 1 año 2 meses dejó sus propias maracas, delicadamente le quitó sus maracas al otro bebé, se las devolvió correctamente, luego tomó sus maracas y empezó muy exageradamente a enseñarle, como quien dice, mira, así es la onda. Para mí fue muy impresionante porque con 1 año 2 meses fue una gran muestra de empatía. Él entendió que había una situación, que él tenía experiencia, que el otro bebé no tenía idea, que era más jovencito, le resolvió el problema y lo acompañó. Hoy que la moda es la palabra el emprendimiento y muchas personas tratan de ver qué van a hacer en la vida, pues este niño ahí solucionó el problema de otra persona y podría, digamos, prestar un servicio a continuación. Quiero mencionar, bueno, entre los otros hitos, niños de guitarra Suzuki, que preguitarra a los 2 años, guitarra Suzuki a los 3 años, un niño de 12 años que ya tiene la experiencia de un maestro de música y que ha tenido representaciones físicamente en El Salvador, en Costa Rica, y durante la pandemia nos ha representado en México, y este fin de semana está en línea con una actividad en Sevilla. Entonces son algunos de los hitos. Antes, bueno, estoy en la última parte, me voy a apurar lo más que pueda. 3 microhistorias. Una mamá que tiene muchos posgrados y estudios superiores, como los que se están realizando, pero otros muchos más, sin hacer ninguna comparación, una vez nos compartió que tenía todos los posgrados que podía hacer dentro de su carrera, pero que no tenía trabajo, que no le daban trabajo y que además no sabía cómo instituir su propio trabajo, hacer una empresa o algo que le permitiera trabajar. Aparte, un ingeniero que tenía muchos estudios de posgrado decía: he estudiado todo dentro de mi carrera y mi problema es que fulana se pelea con sutana y no sé cómo resolver esto. Y Freddy Vegas, él es de Platzi en Colombia. Él dice que las personas actualmente vivimos 5 carreras: la carrera que estudiamos como profesión, y además tenemos que desarrollarnos en marketing, comunicación, redacción, cómo hacer un podcast, formatos audiovisuales, finanzas. Él dice que son 5 carreras. Yo pienso que realmente son entre 7 y 8, y que algunas de las principales nos acompañan fuera de las instituciones tradicionales y muchas de ellas ahora desde el vientre. El pensamiento, la inteligencia, el desarrollo de desenvolverse ante el mundo, de tener un mejor carácter, de ser más comunicativo, se parece en finanzas al interés que se potencia por sí mismo, al interés. Se me fue esa palabra, pero es cuando uno gana intereses sobre los intereses, sobre los intereses, sobre los intereses. Lo mismo es con la inteligencia, según pienso yo. Y finalmente, el método Suzuki plantea que para desarrollar la habilidad se reúnen profesores y padres de familia en la base y los niños en la cumbre. Si trabajamos bien en esa base, se puede desarrollar el talento. Ahora bien, yo planteo actualmente que si ese triángulo Suzuki
entra otra institución como un colegio, se vuelve una geometría del talento. Si ese colegio posee a un hacker, digamos, a un profesor como yo que investiga, que se mete con la Asociación Suzuki de las Américas, otra institución, Instituto Gordon de Educación Musical de España, otra institución, instituciones como las que ustedes estudian y representan, entonces ahí es donde podemos llevar el desarrollo del talento a comunidades completas. Bien, les agradezco mucho por el tiempo que ustedes me han permitido compartir. Creo que estamos ya en el límite del tiempo. Tengo un par de anotaciones más, pero no quiero abusar y quizás haya algún par de preguntas. La última que yo quisiera responder, una autopregunta, es adelantarme. ¿Será que podemos llevar esto a todas las comunidades de Guatemala, a todos los niños? Es difícil y cuesta un montón, pero instituciones como nosotros, el Estudio de Guitarra Paco Godoy y Alarte, de manera independiente, estamos haciendo festivales internacionales Suzuki. Vamos a hacer a final de año el primero para Honduras, que nunca lo ha tenido. Y acá se pueden certificar profesionales como ustedes de diferentes áreas. San Juan Zacatepeques, la niña Yajaira Tubac, que probablemente hayan escuchado alguna vez, ella es un ejemplo de que sí se puede. Ellos tuvieron el apoyo de Visión Mundial, pero no es necesario que haya apoyo de instituciones como Visión Mundial si tenemos a hackers y guerrilleros dentro de las profesiones como las nuestras. Yo les voy a compartir una hoja, un formato PDF que complementa esta charla, donde les voy a dejar entrevistas con el FLADEN, Foro Latinoamericano de Educación Musical, y pedagogos, Suzuki, Gordon, Lisa Andrade Pizaña de México, entre otros. Y ustedes en diciembre próximo, con 2 de los materiales que les voy a dejar, podrían certificarse de filosofía Suzuki. Lo último, antes de ceder la palabra, un poco de la bibliografía. Terapia del sonido, de Anita Wolf. Estimular las inteligencias múltiples, de Antunes. Desarrollo de la habilidad desde la edad cero, de Shinichi Suzuki. Enseñar desde el punto de equilibrio, de Edward Kreitman. Jugando con la música bebés, del Instituto Gordon de Educación Musical de España. Dentro del repertorio del método Suzuki son 9 libros que atraviesan los niños entre los 4 años y los 12. Contradicciones: no tenemos educación musical en el pensum, pero tenemos la única certificación Gordon de Centroamérica. Tenemos los más altos niveles de profesores Suzuki, el libro 7 de toda Centroamérica, y somos uno de los países que más profesores Suzuki tiene del mundo, de las ciudades. Bueno, parte del repertorio, ¿verdad? Todos estos están en el pensamiento de nuestros niños, son parte de su audiation. Bien, les agradezco mucho, realmente es un privilegio para mí hoy estar acá en Análisis de la Realidad Nacional con el licenciado Mariano González. Licenciado, le quiero agradecer por dar estos espacios, realmente hacen falta, necesitamos dentro de la música tener estos espacios más, y yo las invito a todas quienes están aquí, y los 3 o 4 hombres que están acá, que es un privilegio estar con todas ustedes, a que aborden un instrumento musical, que sean hackers también, que se metan con esa parte. Se van a impresionar de todas las herramientas que les van a tener para desarrollar el talento, para comprender el talento de otras personas. Y terapia neurosensorial está acá en Guatemala y está al alcance de todas también. Bueno, muchísimas gracias, perdón si me pasé con el tiempo, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, fascinante la perspectiva. De verdad me gustó muchísimo, y digamos que me da un sentimiento un poco contradictorio por lo triste de la falta de educación musical en el pensum, pero también cierta esperanza por los esfuerzos que ustedes hacen, ¿verdad? Por transmitir y compartir y generar pues aprendizajes desde tan pequeños, ¿no? Fascinante, de verdad, me pareció de lo más interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de las compañeras, y qué interesante, genial. Gracias nuevamente, muchas gracias. Sí, vivimos en ese drama, en esa línea, ¿verdad? Que es alegre con la alegría de la música. Los egipcios, el mismo jeroglífico que significa música, significa alegría, pero vivimos en medio de esa tristeza, tratando que la alegría llegue a más personas. Les invito a que nos sigan al Arte Estudio Musical en YouTube. Si se suscriben, esto que hacemos llega a más gente y nos apoyan. Vamos corazón por corazón, persona por persona, mente por mente. Licenciado Mariano González, un gran privilegio. Stephanie, Mariam, Ana Lucía también, muchas gracias. Y a todas quienes están acá, adelante con fuerza en su camino, muchas gracias. Creo que con su permiso me retiro entonces. Solo antes que te vayas, bueno, acá les dejamos su contacto para quienes lo quieran, se los podemos compartir de igual manera. Y para finalizar, queremos hacerte entrega virtualmente, claro,
de un reconocimiento por tu participación. Ahora lo vamos a ver en pantalla. Un momento, por favor. Muchas gracias. Ok. No sé si logran ver en pantalla. Sí, muchas gracias. Ok, entonces este es un diploma de participación que se otorga a Aldo Ordivas por su participación como expositor del tema de educación musical en Guatemala en el curso de análisis de la realidad nacional de la maestría en gestión humana y organizacional tercera cohorte a los 8 días del mes de mayo de 2021, con firma del maestro del curso y del coordinador de posgrados, que te lo haremos llegar cuando ya tengamos las firmas. Gracias por tu participación y por tus grandes aportes y pues indiscutiblemente un éxito tu presentación. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por este reconocimiento. Es para mí un gusto, un privilegio. Gracias de verdad. Y gracias por las suscripciones que están entrando también desde ya. Licenciada Mariano, con su permiso, un gusto. Permiso de Stephanie, Ana Lucía, Mariam y a todas y todos los presentes. Que estén muy bien y adelante. Gracias por este espacio. Gracias, muy amable, gracias. Hasta pronto. Uf, terminamos. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. ¿Qué parte me habré comido que era importante? Creo que no, parece que todo está bien. Bueno, no mencioné que la maestra Caroline Fraser, tuvimos algunos ejemplos cuando estuve estudiando filosofía Suzuki en El Salvador, de personas con discapacidad, especialmente casos de niños con síndrome de Down y personas que tenían diagnóstico de autismo. Y fue fascinante ver a un niño, a un caso con un niño con diagnóstico con síndrome de Down y a uno con autismo, donde cuando ejecutaban el instrumento se transportaban, se volcaban, se disminuían, se desaparecían todas las barreras. Y bueno, como también al finalizar la presentación, en el caso del joven con diagnóstico de autismo, él se quedaba inmóvil y quieto, papá llegaba, lo recibía, papá anciano, y lo acompañaba y lo llevaba. Entonces, experiencias también extraordinarias. Creo que por lo demás sí logré transmitir lo que yo quería, tratando de hacerlo condensado en el menor tiempo posible. Y sí, estamos bien con los contenidos, hablamos del FLADEM, les pedimos que su apoyo para estar con nosotros en YouTube. También gracias a ti por eso. Les dijimos que pueden certificarse de terapia neurosensorial. Les hablamos acerca de los festivales Suzuki en diciembre, donde podrían volverse también maestras certificadas en filosofía Suzuki. Y bueno, no me queda más que agradecer a Stephanie Chávez y a todas las personas que están cursando análisis de la realidad nacional con el licenciado Mariano González en la Universidad de San Carlos de Guatemala en esta maestría. Muchas gracias por tomarme en cuenta, su servidor Aldo Ordivasi del estudio de guitarra Paco Godoy y al arte. Seguimos en la lucha por devolver la educación musical al pensum de estudios y que pueda llegar a todas las personas y a todas las comunidades. Adelante con la música y gracias por este espacio, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en clase, chao.